Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Creyeron que estaban humillando a una mujer negra al obligarla a tocar el piano, pero se arrepintieron amargamente de ello. En los elegantes barrios de Savannah, en Georgia, viejas mansiones bordeaban las calles como vestigios inmóviles de un pasado jamás enterrado del todo. Robles centenarios, cubiertos de musgo español, tejían un techo natural sobre los caminos adoquinados. Las casas, vastas y majestuosas, exudaban la grandeza de un sur que se negaba a llamarse posracial. La opulencia era discreta pero omnipresente, transmitida de generación en generación, como un imperio silencioso construido sobre el recuerdo de las cadenas. Entre estas residencias destacó la de la Lanston, una familia blanca descendiente de un linaje de 2 siglos de antigüedad. El patriarca, Guillermo Lanston II, había heredado no solo terrenos, edificios y acciones en bancos locales, sino también un poder social intangible, de esos que no se reivindican, pero que se imponen con naturalidad en salones privados y clubes exclusivos. Se rumoreaba que los Lanston llegaron a poseer más de 200 esclavos. Nadie lo decía en voz alta, pero el suelo del salón de baile aún parecía susurrar los pasos de quienes nunca habían sido invitados a bailar. Cada año, la alta sociedad de Savannah se reunía allí para la Gala Magnolia, un elegante evento benéfico cuyas ganancias se destinaron a financiar museos, conciertos de música clásica y restauraciones de edificios históricos, causas nobles, sin duda, pero siempre elegidas por aquellos que nunca habían conocido la necesidad. Esa noche, la casa brillaba por todos lados. De lámparas de araña de cristal de Bohemia proyectaban destellos dorados sobre las paredes cubiertas de retratos al óleo y estanterías antiguas. Camareros con guantes blancos se deslizaban entre los invitados como sombras, llevando en bandejas de plata copas de champán añejo, canapés de caviar y vasitos con nombres franceses que nunca se pronunciaban correctamente. Las mujeres llevaban vestidos largos como en las películas de época, y los hombres llevaban trajes a medida, discretamente adornados con relojes que costarían el salario de cualquier trabajador. En un rincón, un pregunta a 4 sobre ellas tocó un refinado arreglo de Duke Ellington, lo suficientemente discreto como para no perturbar las conversaciones, pero lo suficientemente preciso como para halagar a los oídos cultos. Fue la América mundana la que quiso ser, tolerante, abierto, moderno, pero solo mientras cada uno permaneciera en su sitio. Una tolerancia decorativa, educada en apariencia, pero profundamente jerárquica. La diversidad se celebraba en los discursos de presentación, evitando incluso invitarla a la mesa principal. Y a la sombra de este suntuoso escenario, se encontraba Eleanor Mitchell. Una mujer negra de unos 55 años. Elegante, erguida, discreta. Llevaba un sencillo vestido negro, sin lentejuelas ni oropel, pero que se ajustaba a su figura con una gracia serena. Su collar de perlas era modesto, pero auténtico. Su mirada, en cambio, era lo que más impactaba, una mezcla de calma, profundidad y lucidez antigua, el tipo de mirada que había visto al mundo cambiar muchas veces sin transformarse nunca del todo. Ella acompañó a Angela Bitteford, una joven blanca de unos 30 años, ahora médica y activista de salud comunitaria. Eleanor la había criado. No como una simple niñera, sino como una madre, con esa devoción silenciosa forjada por la historia de quienes eran pagados por amar a los hijos de otros mientras ocultaban los suyos. Angela siempre la había considerado su segunda madre, aunque eso no fuera lo que la sociedad toleraba. Esa noche, se había asegurado de invitarla como invitado personal de honor, un gesto sincero pero que, en esta sala, destacó. Eleanor estaba fuera de lugar, al menos, no a los ojos de todos. Los invitados apenas la notaron. Cuando la vieron, fue con una sonrisa fija, cortés, a veces condescendiente. Miradas furtivas, palabras susurradas tras abanicos o copas de champán. Ella es la ama de llaves de Angela, ¿no? Debió haber insistido en venir. Es conmovedor. Angela es encantadora, pero un poco ingenua a veces. Eleanor no escuchó estos susurros. O mejor dicho, los oyó, pero no los dejó entrar. Se había acostumbrado a esto, invisibilidad de terciopelo, a la forma en que los ricos pretendían incluirte mientras te mantenían siempre al margen. Ella retrocedió, observando. Dignidad, erguida. Con la sabiduría que le dieron décadas de caminar sobre el fuego sin perder jamás su humanidad. Fue entonces cuando un pequeño grupo de hombres, de pie cerca del gran piano Steinway, lo vieron. Jóvenes blancos, bien vestidos,
con el pelo engominado hacia atrás y sonrisas excesivamente seguras. Había con Nor Langston, el heredero, hijo del patriarca, y sus amigos de toda la vida, Bradley, curtidor, y Wes, hijo de senadores, abogados, banqueros. Estaban aburridos. Y el aburrimiento, entre los poderosos, a menudo se convierte en excusa para una humillación disimulada. Connor dio un paso adelante con ese tono falsamente afable. Buenas noches, señora. Parece muy tranquila. ¿Le gusta la música? Eleanor giró ligeramente la cabeza hacia él. Sonrió suavemente, sin sumisión. Estoy escuchando, sí. ¿Sabes jugar, quizás? Preguntó Connor, alargando las sílabas como si le hablara a un niño. Bradley, más atrevido, estalló en risas. Anda, ¿por qué no un poco de gospel? Ambientaría un poco, ¿no? Los demás rieron con él. Risas burlonas. Risas de manada. Angela se apartó un momento para hablar con un colega médico. Eleanor se encontró sola frente al círculo. Connor hizo un gesto teatral hacia el piano. Es un Steinway, ¿sabes? No es un juguete. Pero, si quieres probar suerte. La implicación era clara, muéstranos lo que vales. La trampa fue preparada con una sonrisa. Las miradas se centraban en ella. Burlonas. Desafiantes. Curiosas, como espectadores de un circo que esperaban torpe. No la tomaron en serio. Querían reír. Querían sentirse superiores, aunque solo fuera por un instante. Eleanor no respondió de inmediato. Los miró fijamente. Durante un largo instante. El silencio se hizo más denso, inusual en aquella habitación donde el ruido servía de pantalla contra cualquier forma de verdad. Entonces, ella caminó lentamente hacia el piano. No se apresuró en sus movimientos. Sus manos, delgadas y nerviosas, se deslizaron sobre la madera barnizada. Tocó las teclas sin presionarlas, como quien se reencuentra con un viejo amor al que no se ha atrevido a ver en años. Ella cerró los ojos por un momento. Y toda la sala, sin saberlo, contuvo la respiración. Lo que nadie sabía era que Eleanor Michie no siempre había sido una simple niñera o una figura silenciosa en las sombras de una familia blanca. Nacida en Birmingham, Alabama, en el corazón del sur segregado, era hija única de Clara Michie, una ama de casa con la espalda encorvada por años de trabajo, y el reverendo Samuel Michie, un carismático pastor e incansable activista por los derechos civiles. En su pequeña casa de paredes delgadas, la fe, la dignidad y la lucha eran los pilares de la vida diaria. Pero Eleanor no había querido el púlpito ni las escaleras de la calle, no por indiferencia, sino porque desde los 7 años, el piano era lo que la mantenía viva. Tocaba un instrumento desgastado, que le había regalado un feligrés blanco que ya no lo quería, y que no tenía ni idea de que con este regalo estaba desatando un torrente de música. A los 10 años, Eleanor ya componía. Un profesor del Conservatorio de Chicago, de paso por Birmingham, la escuchó en un recital en la iglesia. Fascinado, la ayudó a conseguir una beca. Allí, en el norte, se enfrentó a una amarga soledad. A menudo era la única estudiante negra, considerada una forastera, a veces humillada por profesores condescendientes o compañeros escépticos. Pero perseveró. A los 22 años, actuó en el Carnegie Hall, envuelta en un vestido de terciopelo azul marino. El público se puso de pie. A los 24, adornó la portada de una revista cultural negra y recibió una crítica entusiasta, el New York Times, quien habló de su toque angelical y un fuego interior apenas contenido. Las ofertas para giras internacionales no paraban de llegar. Grandes discográficas estaban interesadas en ella. Pero el mundo, incluso conquistado por la belleza, sigue siendo cruel. Una noche, al salir de un concierto en Nashville, un hombre blanco, furioso al ver a su esposa maravillada por un negro, la atacó violentamente. Este fue el punto de quiebre. El agotamiento, el dolor de haber perdido a su madre el año anterior, las puertas aún cerradas a pesar de las ovaciones. Todo se cerró. Desapareció del panorama musical de la noche a la mañana. Sin escándalo. Sin ruido. Solo silencio. Fue en este silencio que aceptó, con cierta reticencia, un puesto como niñera de los Matthews. La pequeña Angela, aún envuelta en pañales,
fue la primera en romper la soledad que se había impuesto. Eleanor la quería, la educaba y le enseñaba todo lo que sabía, rigor, gracia y, a veces, en secreto, unas notas de piano. Esa noche, en el salón iluminado de Lanston Manor, aún se oían risas cuando se acercó al piano. Las miradas destilaban sarcasmo. Esperaban una escena exótica, un pequeño toque, auténtico, como un accesorio exhibido para tranquilizar su conciencia. Pero Eleanor se sentó. Sus manos, delgadas pero fuertes, rozaron las teclas como si se encontrara con una vieja amiga. Se hizo un silencio extraño, casi pesado. Y luego ella jugó. Nada de gospel. Nada de jazz. Nada que complaciera al oído mundano ni distrajera a los saciados. Atacó a Rachmaninoff con la precisión de un cirujano y la intensidad de una mujer que lo perdió todo y lo conservó todo. Luego llegó Liszt, en una interpretación a la vez soberana y conmovedora. Algunos lo reconocieron vagamente, otros quedaron paralizados, fascinados por su inesperado virtuosismo. Finalmente, interpretó una pieza desconocida. De su propia composición. Una obra solemne y luminosa, dedicada a Clara, su madre. Era un poema en notas, una oración, un recuerdo vivo de manos desgastadas, de silencios impuestos, de lágrimas secas en mejillas orgullosas. La risa había cesado. Los vasos colgados ya no llegaban a los labios. El tiempo se había detenido. Un murmullo se elevó entre la multitud. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros, avergonzados, miraban sus zapatos, como si la música los juzgara. Ángela, de pie junto a la escalera, contenía las lágrimas. Veía toda su infancia en estas armonías, las tardes tranquilas, la calidez de un amor discreto, las nanas improvisadas. Connor, en cambio, parecía diminuto, con los brazos colgando y el orgullo desvanecido. El cruel jueguito no era más que un recuerdo vergonzoso. Entonces, en el silencio que volvió, se alzó una voz de hombre. No es posible. Era James Alcott, el famoso crítico musical, invitado a adular a la élite culta. Se puso de pie con expresión preocupada. ¿Eres Eleanor Mitchell? La pianista. Un murmullo recorrió la sala. Las cabezas se giraron. Los recuerdos resurgieron. Eleanor levantó la vista lentamente. Su voz, tranquila y suave, resonó más fuerte que cualquier discurso. Lo soy. Siempre lo he sido. Y fue como una bofetada silenciosa. Un recordatorio. Una verdad desnuda. Esa noche, en esa casa donde tantos creyeron encarnar el poder y la grandeza, fue una mujer negra, una vez borrada, quien les recordó la verdadera belleza. La grandeza. Y, sobre todo, la memoria. En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de incredulidad y asombro. Los vídeos de la actuación, filmados en secreto por algunos invitados cuya risa se había congelado al ritmo de las notas de Liszt, circularon por todo el país, y luego por el mundo. Mostraban a una mujer negra, con la espalda ligeramente encorvada, sentada con dignidad ante un piano de cola, sin decir palabra, sumiendo la sala en un silencio sagrado. Millones de visitas. Miles de comentarios. Almohadilla Eleanor Mitchell se convirtió en una palabra clave viral. Los titulares proliferaron, tanto en las portadas de los periódicos impresos como en los sitios digitales. Era la niñera invisible. Una leyenda olvidada. América redescubre un genio olvidado. El pianista desaparecido que silenció a una sala llena de gente adinerada. Las viejas críticas a la El New York Times, las raras grabaciones de sus inicios, las tomas en blanco y negro de la joven con vestidos de concierto, con la mirada fija en el teclado como si se dirigiera a un mundo interior. Algunos se preguntaban cómo se había olvidado a semejante artista. Otros, más lúcidos, hablaban de lo que Estados Unidos prefiere ignorar, la fatiga de existir en un mundo que te celebra mientras te destroza. El Carnegie Hall envió una carta escrita a mano y luego un llamamiento oficial. Señora Mitchell, queremos rendirle un merecido homenaje con un concierto dedicado a su obra, su trayectoria y su luz. Importantes compañías discográficas se ofrecieron a reeditar sus archivos. Universidades lo invitaron a compartir sus experiencias. Fundaciones establecieron becas en su nombre. Angela, por su parte, no sabía a dónde recurrir.
su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, músicos, productores, académicos. Todos querían saber más. Pero ella protegía a Eleanor con fiereza, igual que Eleanor la había protegido de niña. El crítico musical James Alcott, todavía conmocionado por sus experiencias, publicó un conmovedor artículo en El Neoyorquino. Esa noche, vi algo más grande que el virtuosismo. Eleanor Michie no regresó con nosotros, fuimos nosotros quienes finalmente la encontramos. Creímos haberla perdido. Pero fuimos nosotros quienes nos perdimos en el olvido, en la comodidad de la indiferencia. Connor Langston y sus amigos, quienes se habían convertido involuntariamente en símbolos de arrogancia y racismo cotidiano, hicieron una declaración pública. Una disculpa torpe, llena de arrepentimiento, quizás sincera, quizás dictada por la presión mediática. Hablaron de una lección de humildad, un despertar de la conciencia y un respeto renovado. Eleanor no rechazó sus disculpas. Las escuchó con cortesía, sin enojo. Pero no les dio las gracias. Ella no aplaude su remordimiento tardío. Ella no esperó a que existiera su reconocimiento. No había probado nada. Esto no era una venganza. Esto no era una lección. Esto era un soplo de aire fresco. Una liberación. Ella simplemente tenía verano. En su verdad, en su arte, en su memoria. Como siempre había sido. Y ahora ya no era su turno de hablar. Fue en el mundo de escúchalo. Sin condescendencia. Sin interrupciones. Sin filtro. Porque en cada nota que tocaba, en cada silencio que soportaba, Eleanor Michie llevaba en su interior mucho más que un talento, llevaba la historia de todos aquellos que nunca habían sido observados. De todos aquellos que habían sido relegados a las sombras, aunque llevaran constelaciones enteras en su interior. Y finalmente, la atención pasó de los que habían reído a la mujer que, sin decir palabra, había hecho temblar las paredes.